Faltan 2 minutos para que comience la función. Yo estoy nervioso. Yo también un poco. ¿Mans, has hecho las pruebas de sonido? O escucha, ¿los caramelos dónde están? Los caramelos los llevas siempre en el bolsillo. Ah, sí, es verdad, están aquí. ¿Y las aguas? Agua, sí. Yo creo que lo tenemos. ¿El guión? ¿Qué guión? Ah, es verdad, vamos sin guión. Hoy es de improviso. Venga, vamos. Yo creo que está. ¿Cuál es mi salida? ¿Esta? Ahora estamos así. Vamos a improvisar. Venga, vamos a por ello. Oye, pues mucha mierda. Venga, mucha mierda. Bueno, ¿qué? un día más entre cajas. Bueno, entre cajas, oye, Entre pero cajas. te tengo que decir una cosa. Dime. Te fuiste, que por Sí. cierto, tú te has ido a Croacia, a Bosnia, ¿cómo Pues has mira, vuelto con este pelo? ¿Has visto? Pues para mimetizarme con el ambiente dije, tengo que hacer algo y allí que me confundían con uno más. Te lo has cortado mucho, ¿no? Sí, bueno, el peluquero que tengo, que ya lo conoces. Dice, allí nadie te conoce, pues venga, cambio de look. Fresquito estás, por lo menos. Bueno, ahora, Ahora aquí, entre cajas, Allí no. porque allí más calor que aquí, Sí, ¿no? la verdad. Pero bueno, bien, hemos ¿Uniforme? conocido un nuevo mundo, eso ¿Qué sí. pediste? ¿Uniforme? Petición en el avión yéndome a Croacia, por favor, Keiko, cuando volvamos, uniforme. Uniforme, zapatillas. No hay, es perfecto esto. Es perfecto. Es Nos patrocina Keiko Quinza. Keiko Quinza, perdón. Es decir, Keiko Perfil, Inma me mata, pero que sí, que Keiko Quinza. Bueno, están llegando las nuevas que tendremos el logo Buah, y luego maravilla. todos los patrocinadores que está llamando McDonald's. ¿Ah, sí? Sí, Muy Burger bien. King, todos quieren patrocinar el podcast Sabes que siempre, después de un vuelo, siempre hay que acabar allí, ¿no? en McDonald's. Pues que nos patrocine. Por eso en verano engordamos, no, Ya, porque- ya. no por la playa, sino por después. Ni de por la los- cerveza, ¿no? Ni por la cerveza. Bueno, Bueno, no nos liemos. No nos Vamos a lo liemos. que toca. invitados de excepción. Sí. Hacen de todo. Y además, hace poco tuvimos a un actor de doblaje Que trabaja con ellos, ¿no? que trabaja con ellos. Bueno, hemos tenido a dos porque ha estado Fer Sí. Barber, ha estado Dani González. Y por yo ahora creo que ya de doblaje solo ellos dos, sí. Y ahora pues están los capos, Los capos. la pues- gente importante. Pues ya estamos tardando en presentarlos, ¿no? Tardando en presentarlos. Bueno, pues los presentamos sin más. Venga. Tenemos a Rafa Ordóñez y... uy, que se me ha ido de la... Antonio Castillejo. y Antonio Castillejo. Mostrando que el capo es él. Rafa Ordóñez y Antonio Castillejo. No me salía el nombre. Bienvenidos. Y eso que conozco más a Antonio que a Rafa, ¿eh? Pero bueno. Sí, sí. Vamos. Gerentes de Black Noise, técnicos, actores, directores, hacéis un poco de todo. Yo estoy un poco confundido, de hecho, porque a Rafa lo tengo más ubicado como actor y a Antonio más como técnico, que es como yo lo conocí. Pero ya has hecho de todo, ya has doblado, ya Sí, bueno, dirigido, estamos das ahí, clase. Sobre todo dirigir, dar clase, toda la parte técnica del estudio y algún take suelto por ahí voy haciendo, pero sobre todo más la parte de dirección y la parte técnica y también profe. Es lo que más o menos vamos defendiéndonos. Que pues, nos llegáis a avisar, habíamos traído también conjuntado Algo de, Del estudio, ya ¿no? ni color ni nada. Los veo aquí superpuestos. de promo del estudio. ¿no? Bueno, me he puesto la camiseta. Hemos venido uniforme. Pero bueno. De todas formas, ahora pondremos un rótulo en grande que ponga Black Noise en grande. perfecto, Tenéis Instagram y de todo, con lo Sí. que los pueden seguir. Y encima dan cursos. Bueno, dan cursos. Yo soy el alumno ¿Qué más más años rentable de ese es el estudio. mejor alumno que hemos tenido. Tengo la prueba de ello. Sí, a es ver. que tengo aquí una agenda de cuando empecé a estudiar. ¿Y qué año pone? 2012. Estamos O sea, a 2025. Solo se puede repetir 2 cursos, ¿eh? ¿Sabes? Sigo estudiando, empecé en iniciación, creo que sigo más o menos en el mismo sitio. Pero escucha, yo era muy buen alumno, pero Pero eso puede tener una doble lectura. Te gusta tanto ir al Que no estudio que no no quiero- quieres aprobar porque te encanta estar Sí. con ellos. no, es que es muy difícil. Ellos lo pueden decir. Sí, a ver, pues que nos yo cuenten. tengo una frase de Rafa ¿Sí? que es: te falta chicha. ¿Te falta? Chicha. Chicha. Sí, la chicha Sueles- es una terminología particular que tenemos Te fa- refiriéndonos a la energía que es necesaria para doblar cualquier película, cualquier animación, cualquier cosa que hagas con la voz. Todo el mundo lo primero que tienes que decirle es que se queda flojo energéticamente. Porque entiendo que no todo actor puede valer para doblar. No, es independiente. O sea, tú puedes ser un Muy- gran actor en pantalla, tener muchas tablas, mucha experiencia, pero el doblaje es tan específico que tiene unas características propias que hay que comprender Claro. a base de sufrimiento. Y te lo puedo explicar. ¿sabes? ¿Y cuánto de importante es tener una buena voz para ser un buen doblador? La voz, hombre, la voz hace mucho, sobre todo para el registro del casting. La voz lo que te abre es el abanico de posibilidades de trabajar con un personaje o otro.
O sea, Ya. si tienes una voz pues más de galán o una voz no tanto, más de secundario, por intentar encasillarlo, es importante, pero sobre todo lo fundamental es sentirte actor o actriz. O sea, es ser actor o actriz de doblaje. Eso es lo Claro. primero. Lo que no primero te- es- Y que no te falte chicha, claro, porque Ya. eso está. Lo primero es la parte actoral. ¿Cuántos alumnos habéis tenido que han entrado diciendo, es que me han dicho que tengo la voz bonita? Buf, muchos, muchos. O sea, llamadas por teléfono de gente que Uno pide de cada información. Sí, y además lo hacen como desde despegándose del tema, ¿sabes? Es como, a mí me han, A mí me- me han dicho que tengo una voz bonita, a lo mejor me puedo dedicar a esto. Incluso Y dices, bueno, igual la engolan un poco. Sí, también, Tengo una voz también bonita. ocurre que, pues, eso. sí, sí. Y no es eso. O sea, No. Es importante, pero la materia es como por qué? cualquier instrumento. Si tienes un instrumento ya que suena con calidad, pero hay que saber tocarlo, es Claro. otra cosa distinta. Porque no todas las, o sea, no todas las voces valen para a lo mejor para doblar, pero sí que se necesitan muchos tipos de voces, ¿no? Para el doblaje, porque no todos, Sí, en función del físico del actor o bueno, iba a decir del dibujo, pero el dibujo es un poco, es otro mundo. Entiendo que ahora luego, Sí, mira, si por queréis, nos ejemplo, contamos. por ejemplo, Pepe Mediavilla, no sé si os suena el nombre, es uno de los grandes monstruos ha sido del doblaje. Y siempre ha vivido de hacer personajes característicos, porque no tenía una voz de galán, como Eso que es. es la terminología Sí. teatral para eso, ¿no? Pero, o sea, cualquier voz es válida para el doblaje. Hay que ser actor, eso es condición fundamental. Y también han habido, por ejemplo, en el tema del doblaje, tipo memes, pues como el corto este de doblajitis Sí, y exacto. demás. Hoy en día está un poco más rebajado esta exageración de la respiración y demás, o sigue siendo algo fundamental el tema doblajitis que llamaban o que hicieron un vídeo de esto. Es que no rompas nada, hombre, que estamos. El punto de la doblajitis se tiene como mal cogido. O sea, lo que decimos nosotros que es que le falta chicha es porque el doblaje es tan específico que una de las complicaciones grandes que tiene es llevarte emocionalmente a un punto en concreto. Tú no tienes no te has leído el guión, tú no sabes nada, llegas a las 8 de la mañana y de repente eres rey de Francia. Entonces necesitas emocionalmente llevarte a ese punto y eso es muy complicado. Entonces, enérgicamente, interpretativamente, necesitas estar en un estado muy alterado y luego el código del micrófono te requiere que concentres esa energía y esa interpretación en pequeñito, por así decirlo, porque claro, teniendo un micrófono delante no tienes que Sí, saber... Resumiéndolo mucho, sería, digamos, buscar un equilibrio entre la naturalidad de la calle, de cómo hablamos Sí. de verdad entre nosotros, y la técnica vocal para que el sonido sea adecuado para el audiovisual. Es como una convención psicoacústica que todos tenemos desde que vamos al cine Sí. y vemos doblaje desde pequeños. No te planteas que hay un señor o una señora detrás del micrófono poniendo la voz a Superman, ¿vale? Y tú ves la película. Entonces, eso está dentro de nuestra cultura Sí, sí, sí. audiovisual. Totalmente. Cómo tienen que sonar las voces que llamamos voces de cine, ¿no? Entonces, eso es lo que intentamos explicar, que por un lado tienes que ser actor, la naturalidad, pero claro, no sirve el sentimiento si la forma del sonido no es la adecuada. Por eso aquel vídeo de la doblajitis nos sirve mucho de ejemplo dentro de que es una parodia Sí. Sí, claro. y que tampoco en su momento se entendió porque esta chica realmente le gustaba el doblaje, simplemente hizo una parodia para explicarlo Sí. de alguna manera y a veces no se entendió demasiado bien. Pero sirve para explicar la diferencia El de proceso, forma sí. que tiene que sonar una voz normal, naturalista, a una voz para el doblaje. Sí, Dentro que de luego que, otro de los vídeos que hicieron era tu voz en imágenes o algo así para una persona invidente, que como tenía muy reconocidas las voces de Claro, todos los actores, le hicieron un recorrido por todas las películas solo auditiva. Y es que realmente es que la voz cambia mucho. O sea, la voz cuando tú ves una película que no está bien doblada se nota enseguida. En cambio, si está bien doblada, para ti es algo que es lo normal, lo Normal, habitual, sí, ¿no? sí. Y entonces, es como es un los poco el- árbitros, si no hablan del árbitro es que Está, bien. claro. El partido, Y bueno, se os ocurrió montar un estudio de grabación hace ya como mínimo en el 2012, cuando se inauguró el primero, que fue AC Studios. ¿Ese cuándo empezó? Pues empecé yo quedándome con aquel estudio, porque hasta ese momento me dedicaba a doblar por los diferentes estudios y tenía ganas de hacer algo, no sé,
¿Y qué año fue esto? Esto fue 2006, 2007 aproximadamente. Y luego pasasteis a lo que es Black Noise, que es actualmente que tenéis un estudio de 1800 metros con diferentes salas, sí. enorme. Nos volvimos locos, se nos calentó el morro y ya estamos sufriendo las consecuencias. Sí. Ese es el resumen rápido. Y, Claro, porque Antonio, tú empezaste con él como técnico, ¿no? claro. Yo entré de prácticas en 2013, cuando a ti te daban la... ¿Empezamos a la vez? Pues no sí, llegas más lejos que yo, ¿eh? Es una carrera de fondo, espérate. Te ha ido mejor. Yo entré en 2013 de prácticas. Hice las prácticas allí en AC, que estábamos en La Fonteta, Exacto. y pues acabé las prácticas en junio y ya en septiembre me llamaron para hacerme cargo de técnico de sonido de los cursos de doblaje. Y ese salto de técnico de sonido, porque has dicho que ya haces también voz, ¿no? Sí, sobre todo dirijo. Y soy- Diriges, sí. pero hay algunas Alguna en algunas cosita ocasiones. suelta por ahí, sí. Y cómo Como yo, más o menos, alguna cosita suelta. El otro día, vivirlo, ¿no? el otro día me llamaron ¿Para qué? Para hacer un... para respirar. Era un gesto. Tenía un gestito. Era un y gesto. dije, Ah, bueno. Un gesto. Un gesto. Pero el boss me dijo, oye, muy bien, ¿eh? Te lo juro. A la Oye, primera. ¿te estás A hablando? la primera, ¿eh? A la primera, ¿eh? 2012 ya va bien, ¿no? Sí, sí. Ya estoy preparado para hacer gestos. Pues Antonio hace ya de todo. O sea, muy hace ajustes de texto, pautado, preparación, producción, casting, o sea, es decir, todo lo que Claro, tiene porque que ver vosotros con esta profesión. el texto os llega traducido literalmente y luego lo tenéis que ajustar, o no os llega ni traducido. A veces no nos llega ni el texto. O sea, a veces tenemos que sacarlo incluso del menú de subtítulos, Ah, que sí. eso ya es tremendo. Pero, Pero bueno, eso no es- el proceso lógico es que el cliente te mande el script original, Sí. es decir, el guión original en el idioma original, y tú ya te encargas de todo lo demás, de hacer la traducción, de hacer el ajuste, es decir, la adaptación de esa traducción literal a los giros de nuestro idioma, o en castellano o en valenciano, a que encaje métricamente el texto con las bocas de los actores de la pantalla. Y después viene toda la parte de la producción, que es desde hacer el casting, a ver qué actor o actriz es idóneo para cada personaje, y organizar las convocatorias para establecer los plazos de entrega del doblaje, organizar la producción. Porque una duda que tengo yo, a la hora de doblar, porque siempre he tenido esa curiosidad, y mira que te tengo cerca y nunca te lo he preguntado, pero Igual no sabría en una escena en la que participan 2, 3 actores, cada uno dobla por separado y luego lo mezcláis, y entiendo que el sonido ambiente, o si hay sonido ambiente o música o algo, también va por otro lado. Así es. Antiguamente sí que se grababa todo en multipista, que eso ya es mucho más... Sí, cuando yo más empecé añejo. en 1228, más o menos, ¿vale? Pues era todo doblaje en cinta magnética y no es... Claro, y había- no podíais fallar, ¿no? No podías fallar. Tenías que... Pero si no era pan- mucha grabábamos, pasta. si tenías que doblar una serie, pues todas las mañanas, cada capítulo o cada película, vamos juntos, todos los que interveníamos en los Claro, protas el de ese proceso capítulo. mucho más largo, más y estabas 2, 3 personas en el micrófono a la vez, y el que la cagaba, pues claro, era bochornoso. Entonces te jugabas el almuerzo, los cafés, a ver quién la caga antes, todo esto, ¿vale? Hoy ha cambiado mucho. Ya los sistemas de grabaciones multipista ya te permiten, pues eso, como su propio nombre indica, grabar bien el actor o la actriz y graba su escena por separado, y luego las pistas de sonido se mezclan con el soundtrack o la banda sonora, o sea, la banda internacional, perdón, o la música, los efectos que el cliente te la da, y tú eso ya lo tienes ahí mezclado. Entonces luego cuando haces todo el proceso de producción y tienes toda la película dobladas, pasa a mezclas, que es con esa banda internacional y las voces, las Ostras, pues, La las música, mezclas. quizá todavía, y lo pones todo. quizá sabiendo esto ya a ciencia cierta, es casi más complicado, ¿no? Para un actor de doblaje actuar, porque no tener el feedback, porque los actores muchas veces necesitamos mirar a los ojos de Es nuestro imprescindible. compañero, y esto lo veo complicadísimo, con lo cual es, Sí, es una labor. se nos han dado casos de rehacer partes de películas que se han rodado, por ejemplo, aquí en Valencia o en otro Sí. sitio, y hay alguna toma de sonido que se ha estropeado porque ha pasado un camión o algo, no se entiende. Hay que, digamos, que doblar, y tiene que venir la actriz o el actor que ha hecho esa secuencia, y no son actores de doblaje, a doblarse a sí mismos. Y es súper difícil. Claro. Porque no tienen ni la situación del acting Claro, del claro, momento, claro. no tienes a unos ojos a los que mirar, Claro. tienes el micrófono, la alcachofa y una imagen que no te motiva demasiado. Y es
es difícil. Ahí ves que realmente, aun siendo actor, no tienes los recursos Ya. para que la parte doblada quede bien. Claro, digamos que para un actor de doblaje, aparte de tener la capacidad de crear un personaje, sobre todo tiene que tener la capacidad de copiar lo que está Claro. haciendo un actor, ¿no? Una capacidad de mimetismo absoluta. Igual que cuando somos pequeñitos, que nos dedicamos a los niños que nos gusta imitar, sí. te lanzas como si no hubiera un mañana a ser esa otra persona, ese efecto espejo. Cosa que cuando ya empiezas a crecer se hace más difícil, ¿no? Y para vosotros. Esa vivencia. Para vosotros que hacéis tanto casting, evidentemente, para vuestras producciones, ¿qué valoráis más en un actor? ¿Que sea rápido, que sea muy bueno? ¿Qué es lo que se valora realmente a la hora de repartir un casting? Es decir, voy a llamar a este que es muy rápido o voy a llamar a este que tiene una voz muy buena, aunque voy a tardar mucho más. Es solo algo interpretativo. Solo, ¿no? Solo. O sea, no solo, No, evidentemente hay momentos en los que sí que puede entrar el tipo de voz o que vaya, pero cuando nosotros, por ejemplo, hacemos un casting, tú ves el bicho al que hay que ponerle voz y lo que te fijas es interpretativamente cómo es y con el elenco de actores y actrices que tú cuentas, quién le va mejor ese tipo de papel. Evidentemente hay una asociación de voz, quiero decir, si una persona tiene 60 años, pues no le vas a poner una voz Ya. quinceañera, es algo... Pero te fijas en la capacidad interpretativa de la persona que pueda cubrir esos recursos interpretativos que está haciendo el actor o la actriz. Ah, que por cierto, hablando de voces, diremos que la locución que se oye al principio y al final de nuestro podcast es la voz de Rafa. Aquí lo tenemos. Es la voz de Dios. O sea, que estás entre cazas. Además, se acaba de enterar. Ni me acordaba de que lo habíamos hecho. O sea, No, es que lo grabó para mis espectáculos. Ah, Entonces, pero ni se acordaba que lo había grabado. También fue porque fue un poco un robado de, oye, Rafa, necesito grabar esto, ¿me lo grabas? sí, totalmente. Fue un robado en el estudio. Claro. Pero bueno. Y el tema de Black Noise, contadnos un poco cómo surge la idea de fusionaros, de juntaros y montar este macro estudio. entiendo que las prácticas las superaste, porque Sí, claro. Sí, me engañó completamente. ¿Sabes? O sea, Pues realmente nosotros estábamos, bueno, en AC seguimos siendo AC, Black Noise es la marca nueva, ya estamos en un sitio alquilados y pues con el tiempo queríamos tener nuestro proyecto, nuestro espacio, nuestro sitio, estar más tranquilos, porque al final cuando compartes un espacio, pese a que puedas estar bien, no lo sientes del todo tuyo. Sabes que en cualquier momento puede pasar algo, que hay gente que entra y sale que no lo conoces del todo, entonces nosotros queríamos hacer... tener Pues, esa independencia tener un proyecto, digamos, un poco más ambicioso en cuanto a acceder a trabajos más importantes, ¿no? Esa ambición que nos entró, pues nos asociamos. Nos vinimos un poco arriba. Nos vinimos Bueno, arriba. de hecho, lo habéis conseguido, ¿no? Porque una de vuestras producciones es Naruto, que es una de los dibujos más influyentes ahora en la juventud. Más conocidos y Más muchas conocidos. películas para cine. Al principio de todo me acuerdo que lo hablábamos y pensábamos, bueno, a ver si en el momento que consigamos doblar una película para cine, pues ya Damos un nuestras salto. vidas tendrán sentido. O sea, algo así. Y una vez que haces la primera, dices, bueno, pues a por más, a por más. Y a día de hoy, pues hacemos un montón de producciones, pero conservamos esa ambición, ¿no? Sí, de todas formas, conseguimos, después de mirar 2 años o 3... 2 años estuvimos mirando sitios. Mirando sitios locales, compramos una nave en un sitio bastante adecuado y los pocos años de estrenar y abrir el estudio ha venido la fatídica Dana, que nos lo ha destrozado todo, pero ahí estamos otra vez. ¿Cómo os enterasteis o cuándo os enterasteis de todo lo que os había afectado a la Dana? ¿El mismo día? Fue Al día siguiente. Al día siguiente. Porque nosotros vivimos bastante cerca de donde está el estudio. Entonces, pues la misma mañana, pues todo esto ocurrió sobre las 7 o las 8 de la tarde, pues a la mañana siguiente llegan, bueno, de manera independiente, porque tú fuiste primero y mientras tú ibas a avisarme a mí, yo estaba por otro lado. Yo lo vi al amanecer, cuando pude colarme me pasé toda la noche por ahí fuera con el coche, después... me imagino que las horas, Con el agua esas por 7, aquí. 8 de la tarde hasta que No lo sé, visteis, sí. Sí, es que claro, tampoco sabéis la magnitud. exacto. O sea, nosotros nadie, como toda la gente Sí, que haya sido afectada, nadie sabía lo que venía, entonces no sabías hasta qué punto podía estar afectado o no. O sea, no tenías conciencia, no eras consciente de decir, hostia, ha pasado esto. Claro. Luego cuando lo ves, pues claro, es una cosa... Y totalmente arrasado, ¿no? Sí, sí. El Claro, primer estaba momento fue, o sea, muy doloroso.
para asomarme por la puerta, que estaba reventado todo, y ver que había montañas, no sé, 5 o 6 metros de altura de escombros, de todo, un coche y encima de todo, encima del despacho. No pude, o sea, entre lo agotado que estaba de pasar toda la noche fuera intentando volver a casa, que no pude volver, ver aquello y dije... No, porque a ti te pilló en carretera o ¿dónde te pilló? O sea, nos fuimos 10-15 minutos antes, salimos del estudio, estábamos solos. Nosotros porque- tuvimos la suerte de... O sea, nosotros somos escuela de doblaje y justo esa tarde, que era un martes, teníamos 4 grupos. O sea, 2 Sí. a las 4 Y los anulamos por si acaso. y otros 2 a las 7. Muy bien. Y como había gente que venía de Castellón y Alicante y se preveían lluvias muy fuertes, pues Ana, que es nuestra encargada de las redes sociales, llamó, que también es alumna, y dijo, oye, que estamos diciendo a ver si podemos posponer la clase porque uno viene de Alicante, porque va a llover, porque no sé qué. Y dijimos, vale, pues no pasa nada. Si no podéis venir por esto, pues cancelamos la clase y ya está, no pasa nada. Eso por la mañana. Y al poco tiempo llamó otro alumno preguntando, oye, ¿va a haber clase? Y dijimos, mira, cancelamos las clases y O sea, ya que está, lo no pasa hicisteis nada. mejor que el gobierno. La suerte fue Sí. que estábamos él y yo en el despacho, tranquilamente, o sea, ni yo. No había nadie. Nada, o sea, no había nadie. Vinieron Ernest y Aitana, que Sí. son también director y actriz en este caso, bueno, aunque Ernest también sea actor, y a las 5:30 habían acabado y se fueron. Y nos quedamos él y yo. Yo estaba con unos textos pautando y haciendo trabajo en la oficina. Y siempre nos quedamos hasta bastante tarde haciendo, porque siempre hay 2000 cosas que hacer, pero se le ocurrió a Antonio decir, oye, vámonos a casa, ¿sabes? Pues nos fuimos, o sea, él vive a 500 metros del estudio, le dejé con el coche en su casa y yo que vivo en Catarroja ya no pude llegar a Catarroja. Me pilló en la pista de silla, el agua, el Sí, coche otra flotando, salí como localidad pude cercana, y ya pasé toda la noche en Valencia esperando a poder... Mi obsesión era volver a casa a ver qué coño había pasado. Y hasta el amanecer no me di cuenta de la dimensión de todo aquello, no sé. Y luego también me imagino, al margen de todo lo material que perdisteis a nivel Absolutamente equipamientos todo. y demás, me imagino que también tendríais trabajos realizados que estarían Sí. allí. Claro. Y todos estos Sí, trabajos. porque nosotros además tuvimos, aparte de todo lo que pasó, bueno, al final tienes suerte porque Sí, estamos aquí estamos- y para lo que podría haber pasado, porque esto llega a pasar a las 3 de la mañana, bueno, Sí. a una hora donde la gente está en su casa y todas las plantas bajas, eso es un desastre. Sí, sí. Pero tuvimos entre comillas, la mala suerte de que justo los servidores que tenemos, que es donde tenemos todos los materiales, todas las películas guardadas, se quedó, o sea, estaba como a 1,60, 1,70 y le quedó un dedito por encima y nos fastidió todo el material que teníamos. Sí, todas las copias de seguridad y tal, que tú crees que O sea, las tienes en un alto, sitio sí, seguro, pero- en alto, Y todos los trabajos que tendríais que entregar, me imagino que os tocó volverlos a Sí. traer. Sí. Todo volver a hacer. Todos los últimos Todo lo que trabajos, teníamos en marcha. ¿Y habéis notado suficiente apoyo de otros estudios o incluso de los actores para volver a hacer? Porque me imagino... No, es que si no, no habría Si sido no, no posible. estaríamos aquí. O sea, gracias a la ayuda de compañeros, alumnos, gente conocida, en cuanto se enteraron, vinieron y voluntarios que no conocíamos de nada, gente de la Cruz Roja que nos ayudaron a sacar el fango. A todo. tanto Sí, sí, de mierda nosotros- que había allí. Fue impresionante la ayuda y fue uno de los motivos que nos impulsó a poder seguir. ¿Sabes? Es decir, oye, Y la los gente clientes, nos apoya, ¿sabes? los clientes tuvieron paciencia a la hora de... Sí, porque o sea, evidentemente también- realmente nosotros no tenemos una... Es que ha sido increíble Una comprensión. la sensación de apoyo que hemos sentido desde el minuto 1. O sea, que se ha visto se ha podido ver en general en la tele y en redes Sí, sociales, sí, pero sí, es la que solidaridad increíble. ha sido increíble. En los Las estudios... administraciones también. A ella no. Ahí A ella no tanto. Pero bueno... Para al esto final- sirve este a ver, programa. llega un momento que en esa situación cualquier ayuda que recibas, por poquita que sea, se agradece, pero nosotros el sector ha sido increíble, estudios ofreciéndonos sus instalaciones. Hombre, me gustaría agradecer desde aquí si sí. ven a Julián, el dueño de Sonologic, que en cuanto se enteró nos dejó una sala exclusivamente para nosotros, para que no paráramos y pudiéramos seguir haciendo Y también cumpliendo con a- los clientes. y también a Lola, y a Lola sí, sí. Díaz, que los cursos los hemos podido seguir gracias a ella y a sus instalaciones. En la O sea, de verdad que tiene. el apoyo que nosotros hemos sentido ha sido increíble. De ir una mañana al estudio y que haya 30 personas para sacar barro de allí. Es que si no es así, estamos este señor y yo allí sacando barro todavía. Claro. Sí, que ha sido más un poco el apoyo humano, ¿no? Como Sí, sí, la mayoría de la totalmente. gente que ha tenido este problema de la Dana. Sí, sí, sí. Porque el tema de los seguros, todo esto,
van hacia adelante las ayudas, los seguros, o siempre se quedan un poco por debajo? Nosotros seguimos peleando con el nuestro. Sí, ¿no? A ver, es que es una cuestión de Ya. intentar tener un seguro en condiciones, de pues numerología para arriba, para abajo. Evidentemente también, pues si tienes... Sí, nunca vas a conseguir Claro. lo que Ya. recuperar Lo que te has perdido nunca. Y bueno, pero 8 o bueno. 9 meses después, ¿cómo está el estudio? ¿A puntito de estar ya como estaba o aún le queda un poco? Pues estamos ahí, hoy justo esta mañana que hemos hecho unos cursos intensivos, hemos ya inaugurado el aula 1, nosotros ahora tenemos 2 aulas, la otra está todavía en construcción y las 4 salas de doblaje ya las tenemos. El resto del estudio pues visualmente está todavía muy afectado, pero lo que son las estancias para trabajar las tenemos bastante avanzadas. Casi ya a nivel de capacidad de trabajo como antes de la Dana. O sea que Y al margen de la estamos tragedia, que contentos. evidentemente ha sido una tragedia, ¿sacáis alguna parte positiva de esto que habéis vivido, desgraciadamente? Hombre, Pues yo, a ver. para mí en el sentido de darnos cuenta del apoyo que tenemos detrás de la gente, Eso que mismo iba a decir, sí. no solo amigos cercanos, sino no sé, Sí, ¿no? clientes, alumnos de la escuela, Sí, el lado humano de las personas. actores, Sí, actrices no. de doblaje con los que trabajamos Yo me habitualmente. acuerdo cuando nosotros volvimos a hablar por teléfono, pues claro, él me dejó en casa Bastante. y se fue y al día siguiente, a los 2 días, fue cuando nosotros hablamos. Yo sabía ya más o menos que él estaba bien y él entendía Sí, que él porque las estaba bien. conexiones fallaron. No, eso Era imposible. Era imposible ponerte en comunicación con nadie y hablamos. Y pese a que había pasado muy poco tiempo, decidimos tirar para adelante y reconstruir el estudio a los 2-3 días por el apoyo de... O sea, es que me acuerdo de hablar con él y decir, es que tenemos que hacerlo por... O sea, si es por nosotros, Claro. al final, pues cada uno... Ahí se habría que... cerramos, que se nos entienda bien, pues trabajo en el sector tampoco te va a faltar, porque llevas mucho tiempo y al final en algún lado Sí, te puedes sí, colocar. Pero la... Pero os debíais a vuestra gente, ¿no? Es- Todo el que apuesta sí, por Sí, su sí, es que para mí fue increíble. Vamos. Tomamos la decisión en base a esa emoción. Claro. O sea, para continuar. Bueno, y ya dejando un poco al margen la Dana, para que no sea Sí, un podcast solo de De tragedia. penas. Ya está. Hay que mirar. Bueno, Sí. también no os habéis planteado, porque el otro día, no sé quién nos dijo, fuera de podcast, que había hecho como una especie de crowdfunding para recaudar fondos y demás. ¿Esto nos lo habéis planteado, el hecho de hacer un crowdfunding para poder ayudaros a...? Es que nos lo han propuesto, pero no nos... No lo veis. No, porque yo creo que ese dinero, si alguien quiere donarlo, es mejor que lo done a alguien que haya perdido la casa o a alguien que realmente lo necesite de verdad. No quiero decir que nosotros las ayudas no puedan venirnos bien, evidentemente, pero son situaciones muy distintas. Alguien que realmente Sí. ha tenido pérdidas de verdad, pues nosotros al final hemos perdido el coche y el estudio, pues lo reconstruimos como se pueda, pero si alguien quiere donar dinero, consideramos que es mejor que sea... Sí, y luego en vista a posibles malentendidos, ¿sabes? Que nos llevamos todos muy bien, Sí. pero puede haber alguna susceptibilidad de, no, mira esto, ¿sabes? Ahora Ya. haciendo Sí, encima crowdfunding piden para, dinero. no sé, por... Sí, está Eso es claro. otro de los Pero motivos. bueno, me parece bien eso de que priméis a la gente que ha perdido el hogar, o ha perdido un ser querido, o ha perdido Que eso cosas sí más que- importantes que el eso negocio, ¿no? sí. Que al final... Lo nuestro es reparable porque es dinero y tiempo. pertenencias que tiempo, Claro. invirtiendo tiempo y mucho trabajo lo puedes recuperar, pero hay gente que realmente lo ha tenido... Bueno, pues yo ya se lo dije a Antonio en su día, pero lo vuelvo a decir, nuestro estudio está a vuestra disposición Gracias. para todo lo que necesitéis. Ya sabéis que desde el primer día Sí, sí, está a vuestra la verdad. disposición. Pero bueno, vamos a dejar el tema de la Dana, Dejemos la que Dana a tenemos un que lado. hablar de cosas alegres y queremos Perfecto. conoceros de verdad. Exacto. Rafa, ¿cuándo descubriste tú que querías vivir de tu voz? Claro. 1630. Sí, no, Era sí. blanco y negro la televisión. Sí, pues sí. O sea, vamos a ver. Una cosa es cuando descubrí que me gustaba y otra cosa es cuando pensé que podía dedicarme a esto, ¿sabes? O sea, cuando pensé que me gustaba era de pequeño. Es De para pequeño. hacer cuentas de si yo llevo 15 años, ¿cuántos me, ¿Cuánto te cuántos me faltan? Saca la calculadora. De pequeño me acuerdo que o sea, a veces lo comento y piensan que estoy mal de la cabeza, pero me grababa con un radiocassette de esos Sí. de un tochaco, de aquello de las teclas. sí. Me grababa lo que más me gustaba eran los capítulos de Colombo, el doblaje de la voz de Colombo. Anda. Anda. Y me lo ponía para dormir.
O sea, ¿En serio? Lleva una voz peculiar y de eso pequeño, no sé por qué, pero me Claro, pero gustaba. de pequeño, dedicarte un poco a porque tú ahora tienes la gran fortuna de tener ese pedazo de voz que tienes tan característica y tan bonita, pero Sí. cuando eras pequeño, También la tenía. ¿también tenías ese vozarrón ya? Sí, sí. ¿En serio? Sí, pero tiene sus problemas, claro. Yo a mí cada vez que tenía un examen oral en clase, en el Insti, pues claro, la chica que me gustaba, ¿sabes? Te decía que eras Como un señor. Me decía, no, pareces una mosca en una botella, y yo abochornado, ¿sabes? O sea, Dios mío. Claro, en fin, bueno, cosas. Sí, pero- La voz ya la tenía, pero por eso lo que comentábamos al principio, no es la voz, es cómo, Es la técnica. cómo tocas Es saber el utilizar instrumento, la voz, saber ¿no? utilizarla. Y O sea, luego- de pequeño me gustaba eso. Y hasta el año 80 y, no sé, casi el 90, no me di cuenta de que se me daba bien y que podía hacerlo. Porque Y en todo ese intervalo, ¿te seguías dedicando a esto o te dedicabas a en todo ese intervalo he trabajado de De todo. vigilante de obra, de carpintero, De todo, ¿no? Pero tú seguías ahí con vendiendo tu voz. fotografías aéreas, vendiendo libros, vendiendo vídeos, Cualquier cosa. televisores, haciendo de todo. Claro. De todo. Albañil. Y así como Rafa ha trabajado de todo, tú, Antonio, si empezaste las prácticas, tú solo has tenido un trabajo. Yo trabajo en grandes superficies Sí. y luego una vez acabé las prácticas ya me quedé. Has tenido una novia, como aquel que dice. en su Sí, vida. básicamente estoy por estrenar. Y en un lavadero, ¿no? También. ¿no? Sí, no, yo estuve pues eso, en el Claro. lavadero repartiendo Sí, propaganda, pero Claro. yo entré con 23, ¿era? O por ahí, y ya me quedé ahí. Sí, a mí me viene pues porque yo he consumido audiovisual desde que tengo uso de razón. O sea, yo tenía 11 años y ya veía series. A mí esto de Netflix y HBO ya me viene de... Claro. Pero en O sea, cambio antes- tú empezaste como técnico realmente. Sí. O sea, ¿tú querías ser técnico de sonido? ¿O, sea, querías dedicarte al estudiaste mundo imagen, audiovisual de Ah, doblaje? Yo entré es que claro, ya empieza ya parezco como tú ya contando historias. Ya empiezas a Sí, tener. era todo- claro. Yo hice sonido porque me molaba, o sea, a mí me encanta el fútbol Sí. y me flipaba la radio deportiva. Claro. Entonces yo estudié sonido porque me gustaba la radio deportiva y quería trabajar en la radio deportiva. Ah, Esto pues, fue por lo que entré yo en sonido. Luego en el ciclo de técnico, o sea, el grado superior, había una asignatura que se llamaba postproducción de audio, que la daba Víctor Pineda, que es un profesor que a mí me cambió la vida. Entonces esa asignatura simplemente era, tú tenías un vídeo y con un banco de efectos te dedicabas a ponerle soniditos al vídeo. O sea, buscabas algo Sí. y tú lo oías y lo metías en... Y a mí eso me explotó la cabeza. O sea, a mí eso me hizo... Wow, esto me mola. Y entonces, pues yo quería trabajar en Pixar metiendo efectitos en las películas. Entonces, eso cuando... Foley o algo así se llama eso, ¿puede ser? Foley, o sea, Foley es el actor que hace Que hace justo todo el el- sonido. Ajá. Y luego tú tienes bancos de voces de pájaros, me lo invento, Sí. pájaros, piedras, árboles, lo que sea. Sí, y sí, tú coges ese Y vas tal metiendo. y lo vas colocando en la película. Y lo más parecido que había en Valencia eran estudios de postproducción de audio. Entonces ese Víctor me dijo, mira, pues el estudio al que puedes ir es aquí, que hacen doblaje y de vez en cuando pues tienen spots publicitarios y tú metes los efectos y tal. Entonces yo elegí ir a AC Y ahí- por eso. Y ahí ya te ahí alentó surge la Rafa, ¿no? Y ahí me engañó vilmente con el doblaje. No, yo entré y claro, vi pues cómo se hacía el trabajo, la dedicación que había y empecé a enamorarme de toda la parte interpretativa del trabajo y de intentar comunicar a la gente cómo vemos la forma de transmitir y de ser atletas de las emociones y de estar ahí intentando que la gente pues cumpla también un sueño, porque es muy bonito ayudar aunque quede muy... Sí, pero es quizá bonito eso. Parecía que tenía interés el chiquillo. Y lo contraté, ¿sabes? No, pero lo que iba a decir es que lo que hablábamos, está tan bien hecho el trabajo que parece que no haya nada detrás de un anuncio. Que sea fácil, O que, ¿no? que sea fácil. Y claro, por lo que nos estáis contando, es un mundo muy complicado y muy complejo, ¿no? Es Porque- muy difícil. pero estás tú sentado en lo que decías tú, en tu sofá, viendo Netflix, viendo un anuncio y es que lo damos como Lo das por algo por hecho, no normal. te planteas. No te planteas toda la historia que hay detrás. Parte de la magia. Salvo, del bonito del salvo trabajo. que esté muy mal hecho y entonces Claro. hay algo que te rechina y Sí, dices, sí, estas no sé- películas de mediodía de no sé qué Antena 3 que pasa, hacen, pero no hostia, me qué creo nada, doblajes. ¿sabes? Pero y el tema de las Que- plataformas como Netflix, HBO, os ha abierto mucho campo a la hora de poder tener más producciones que Sí. solo el cine.
Sí, Sí, ¿no? Porque Sí, hay dos puntos de inflexión, creo yo, que uno es la televisión digital terrestre, cuando se habla de Sí, exacto. Sí, en sí. TDT, Sí. que ahí ya empieza a haber muchas más cadenas, hay muchas más producciones, y luego el otro salto enorme pues son las plataformas, En este. Netflix, todo este tipo de plataformas. sí, porque a Punt ni lo nombramos, ¿no? ¿Qué? Pasa palabra. No No es- está dando. Se está- No, de hecho, podéis abrir abiertamente, porque se está convirtiendo- los de Apun se tienen que enterar de que están haciendo las cosas mal. No, Y entonces se está- invitamos a la gente a que digan que las cosas no se están haciendo bien y que al final tenemos una lengua que hay que Todos defender. nuestros invitados que son del mundo del doblaje lo dicen. Sí, Igual, abiertamente. se está convirtiendo en algo residual. Es más. Claro, perdón que te corte, Rafa, porque no olvidemos que Rafa dobla el valenciano a la perfección, pero es vasco. Ah, sí. Sí, lo que pasa es que ya me fue Valencia, o sea, ya llevo aquí desde el 93 Vaya. y claro, ya soy más valenciano que vasco, ¿sabes? Es algo, es tremendo. Pero claro, cuando llegué aquí, lo primero que me propuse era aprender valenciano y que no se me notara la extranjería, ¿sabes? Y ahora, pues eso. Bueno, y lo que estábamos hablando del tema de Apunt, Ah, bueno, sí. Yo, simplemente viendo que como, aparte de que se ha reducido muchísimo las horas de doblaje en valenciano, no solamente de doblaje en nuestro ámbito, Ya. sino en la ficción en general, programas de televisión, ficciones, comedias, todo esto que hace unos años podía haber, rodajes, en cuanto al teatro, o sea, todo el ámbito audiovisual se ha reducido de tal manera que incluso, fíjate la voluntad que puede haber de promover el valenciano, que como primera opción, cuando ves una película en Apunt, la primera opción es el castellano. Es decir, que tienes que buscar el valenciano como opción de audio en tu televisor, ¿no? Con eso casi te lo digo todo. Muy triste, sí. y ahora hablando de esto de seleccionar el idioma, el tema de la IA, ¿qué opinión tenéis sobre esto de que están clonando voces, de que están poniendo voces automáticas en lugar de utilizar actores, o bien para locuciones o bien para películas? Bueno, a ver, es que el mundo no para, entonces hay que intentar adaptar y hay que intentar pelear por unos derechos para que, claro, la IA no acabe pues con todo el sector. Creo que es algo inevitable, pero hay que intentar que no ocupen pues, cierto tipo de... O sea, yo veo muy complicado personalmente que una IA sustituya la voz de una persona. Otra cosa es que tú un producto de cero quieres hacer el patrocinio de una web y utilices una IA. Para determinadas cosas Sí. puede ser muy útil para, no sé, cosas básicas como instrucciones para... Otra cosa son las emociones. Claro. Sí, a lo mejor para audioguías pues puede servir la inteligencia Por artificial. ejemplo, hay muchas cosas, incluso en Wimbledon ya no hay jueces de línea. Ya, O sea, claro. todo IA y las voces son automáticas. Y dices, coño, y funciona mejor en el, ¿sabes? ¿Con quién discutes, no? ¿Con quién Funciona discutes? Pero claro, yo pienso en los trabajadores, Claro. los jueces Sí, de línea. claro, Dices, de hostia, verdad. ya se han quedado sin curro. Pero dices, bueno, lo que decía Antonio, todo evoluciona y bueno, ya veremos dónde encaja cada tecnología en nuestro ámbito. Pero de momento no se ha conseguido interpretativamente la emoción para sustituirnos. De momento. De momento. Vale. No, pero bueno, al margen de, evidentemente que aún no lo han conseguido, o sea, ¿creéis que es mejor ir a favor y, bueno, pues que sea una herramienta más? Porque al final también cuando llegó el CD la gente decía que era mejor el vinilo, cuando llegó el MP3 la gente decía que era... Pero al final vamos evolucionando, con lo cual al final tampoco se puede ir en contra, ¿no? De la Yo inteligencia no sé si es mejor o peor. Es el primer aviso. Primer aviso. Ah, no, estamos entre cajas, ya sabéis. En los camerinos tenemos avisos. Tenemos este tipo de aviso. Y nos pegan sustos. Además está Tan fuerte, a gusto. Está fuerte el aviso para que sepas que en Para breve salimos. despertarte, porque sabéis que los actores a veces nos relajamos. Sí, tienes Lo que me retrasarte un poquito, ¿no? Nos relajamos Pero demasiado. bueno, ya hemos perdido el hilo con el timbre. El pero tema de la inteligencia el tema de la artificial. IA. Sí, las IAs, bueno, al final esto es imparable, no le puedes poner puertas al campo y ya veremos cómo nadie puede saber a día de hoy cómo va a evolucionar. Ni- Pero bueno, es una herramienta que está ahí, ¿no? Y normalmente, o sea, yo te tengo
como actor de doblaje, pero tú has sido también actor de imagen, de teatro, películas. Muy poquito. Muy He participado en alguna serie en televisión, pues, esporádicamente, y es otra profesión distinta. Sí, ¿no? O sea, bueno, es lo No, mismo, sí. pero no tiene nada que ver. ¿vale? O sea, Y no sentís que a los actores de doblaje como que se les hace de menos, como que no se les considera muchas veces actores. cada vez menos, ¿eh? Cada vez estáis Antes- más a la par, ¿no? Sí, a raíz del Goya, ¿no? La actriz de doblaje Eso Sigourney Weaver. hizo muchísimo. Sigourney Weaver, ¿no? Sí, que sí. le dio las gracias a María Luisa. María Luisa Solá. María Luisa Solá, la Diosa de La España. diosa. La diosa del doblaje, Sí. como pues, maravillosa, es increíble. ¿no? Y sí, hizo muchísimo por vuestra Hizo profesión. mucha labor. Y claro, hace unos cuantos años era como la denostación total. Era como Porque- si fuéramos el anticristo. ¿sabes? ¿Y qué opinión os merece actores de reconocido prestigio que pongan voz a esos dibujos animados sin a lo mejor tener una labor de actor de doblaje? Imagino que ahí hay un... Si son actores, Para mí sí lo Sí, hacen. ¿no? Pero para a mí lo sí mejor lo son bien. a lo mejor son cantantes, ¿no? o Que sea, son- si lo hacen bien, que los usan para- no hay ningún problema. Otra cosa es que personalmente Claro. que tú no te dediques a esto y te llamen para Ya. que pongas voz a algo cuando eres cantante o eres cocinero o eres... Bueno, pues claro. Sí, pero hay excepciones muy honrosas, como por ejemplo Cruz y Raya, ¿sabes? Sí, Sí. sí, sí. Fantástico. O sea, parece un trabajo O sea, Sí, si- pero si bueno, lo haces- o sea, si lo Combinas haces que bien, en parte actoral. estupendo, ¿sabes? Y Porque- ahí no hablaríamos tanto de intrusismo, sino como pues cuando cogen a una cantante para darle cartel a una película de Sí. animación que no tiene mucho tirón y entonces doblada por este intrusismo. a nivel evidentemente. comercial, como cuando pusieron a Fernando Alonso en Cars. Y Eso es. Me parece una cuestión lógica de marketing. De marketing, Vale. puro y duro. Porque realmente los protagonistas lo siguen haciendo actores de doblaje convencionales. ¿no? ¿Y qué diferencias? Imagino que un montón, ¿no? Entre hacer doblaje en dibujos animados y ficción real. Imagino que Para mí es lo mismo. es lo mismo. Es lo mismo. A pesar de no ver las facciones de la cara o... Sí, no. Es verdad que hoy en día los dibujos están muy perfeccionados, ¿no? Pero Sí, sí. Hay dibujos que son... Hacemos mucha Planos animación. totalmente, ¿no? Hacemos mucha animación Sí. para adultos y para mí el tratamiento es Exactamente el mismo. igual. Sí, pero para un actor no es el mismo esfuerzo, ¿no? Un dibujo animado que una película, que un videojuego, por ejemplo. Es el esfuerzo mismo código? El esfuerzo es el mismo. El mismo. Código es el mismo. El problema cuando haces un videojuego es que normalmente no tienes la imagen, es decir, no, está en creación. Ah, que no hay... Y grabas por onda, que sí. Grabas por archivos pequeñitos, grabación por onda, y tú no sabes ni qué cara pone, ni qué nivel de acción tiene. Así ves, luego estás jugando con la consola y te, Y no oyes, coincide, ¿no? y te oyes doblajes que dices, Es que claro, ¿qué como mierda es esto? pasa que como tú en el videojuego tienes como cápsulas de audio, por decirlo de alguna forma, y tú puedes cambiar el idioma, tienen que durar lo mismo. Entonces, cuando vas a grabar, tienes la onda, la escuchas y tú, conforme lo ha hecho la versión original, intentas reproducir en ese mismo espacio lo que oyes. Me imagino que a lo mejor tienen como alguna especie de guión también. en el que te Sí, expliquen pero un no le poco, ves, pero no le ves la cara. la cara. Tú haces Ya, un ya. doblaje, le ves la cara al actor o al muñeco que estés Eso es. hablando y ya te lo inspira Vale, todo. vale. Y un poco, volviendo a lo de los cursos que dais también de doblaje, un poco para que la gente sepa qué es lo que necesita una persona o qué consideráis que un actor necesita para animarse a probar con el doblaje y a apuntarse en Black Noise, a hacer los cursos estos de iniciación, o ahora en verano tenéis talleres también de Venga, iniciación. voy a coger papel y boli porque yo siempre he querido... Pues ahora yo creo Yo que siempre he sobre todo que querido. tengan el gusanillo de la voz y de la interpretación, sobre todo. O sea, Sí, o sea, cuando vienen ya, se Pero supone ya cuando- que pero tienen con ganas. Cuando llega alguien con muchas ganas, Tienen- tú en la primera clase ya sabes Que le si falta esto va a chicha. funcionar o no va a funcionar. Que le falta chicha. Hombre, Que le falta chicha Ya- seguro. ya te oriento. Pero si podéis Sí. sacar, ¿sabéis a quién podéis sacarle y a quién no? te haces una idea. Sí, y normalmente acertáis. Sí, normalmente. normalmente sí. Casi siempre aciertas. ¿Ves por qué no O sea, acabo? Ya, luego- ya lo sabías. Evidentemente hay mucho trabajo detrás que no está en tu mano que esa persona lo haga. Ya. Claro. Quiero decir, o sea, para dedicarte a esto tienes que como mínimo sentirte actor o actriz. Evidentemente, si tú has ido a una escuela y te has formado actoralmente, Ya. tienes más herramientas que te ayudan a la hora de afrontar un take. O sea, el take es la unidad nuestra de trabajo. A la escena, por decirlo de alguna Sí, forma, para sí, la sí, gente sí. que a lo mejor no sepa lo que es. Entonces, tú con esas herramientas afrontas esa escena, las tienes, mejor. Que no las tienes, bueno, pero si tienes la capacidad de
trasladarte ahí, de jugar con la imaginación y de querer hacerlo y sentir eso, pues para adelante. No necesitas una formación. O sea, hay actores y actrices que han pasado por escuelas y trabajan genial, y hay actores o actrices que no han pisado una escuela de interpretación en su vida y se ganan la vida de esto todos los días. Sí, claro, yo un poco creo que el éxito de los actores que están trabajando en doblaje, primero es que no tengan prisa, porque a mí muchas veces me preguntan, pero tío, llevas un montón de años estudiando, sigues estudiando. Pero, o sea, ¿cuántos días has venido a clase? Claro, O ninguno. entonces es no tener prisa. Es no tener prisa y tener constancia, que es un poco lo que a mí me falta. Lo de la constancia lo lleva mal. Es el tiempo. claro. Pero hay mucha gente que se piensa que con un curso de iniciación ya puede doblar. Ya. No, es algo que no tienes que Eso tener es una de las prisa. preguntas que junto a... Me han dicho que tengo buena voz, puedo dedicarme a esto. claro. ¿Y si hago un curso de 3 meses, puedo trabajar? Entonces, claro... Ya. Puedes hacerte 500 cursos Y no trabajar hacer nada, nunca. y no hacer ninguno. Y trabajar. Pues como el inglés, ¿no? Puedo aprender inglés, no. O como el Vete al gimnasio. extranjero. El gimnasio no es solo apuntarse. Hay que ir. Hay que ir. Tienes que tener muchas cosas asentadas y muchas cosas trabajadas, y eso es solo esa base de horas. Quiero decir, al final, todo el mundo, yo siempre pongo el mismo ejemplo, todo el mundo comprende que si yo quiero ser abogado, pues me apunto a la universidad, voy 5 años, hago mis prácticas y le dedico no sé cuántas horas a la semana. Pero si soy actor o actriz de doblaje, voy 2 horas a la semana y ya lo... Y ya soy actor. Pero hay mucho trabajo detrás de solo ir a clase. O sea, nosotros lo comentamos siempre a cualquier persona que se quiera apuntar, el 90% del trabajo lo haces en casa. Ya. Y vivís mucha frustración de actores que se cansan, que no llegan a terminar. Sí, ¿no? Y vives con gente que quiere y no puede, gente que quiere y no le puede dedicar el tiempo suficiente, gente que a lo mejor quiere y emocionalmente no puede, porque no todo el mundo, eso es una opinión personal mía, puedo estar equivocado, pero yo creo que no todo el mundo que quiere puede. Hay veces que no, que yo creo que el muelle emocional hay veces que no te da. Sí, que un poco también es un poco pues como los actores, ¿no? Al final tienes que tener un mínimo de duende para que funcione, que se te pegue la voz al muñeco, que hay ciertas Yo, por ejemplo, siempre características. lo he visto desde un poquito más desde fuera, no tanto desde el micro, sino más como director o como profe. Entonces, tú cuando ves trabajar a alguien, hay gente que tiene algo que otra gente no lo tiene. Ya. Y hay veces que eso se puede trabajar y hay veces que no se trabaja. Ya. Sí, sí, o sea, a mí me pasa Complejo. mucho con los magos también. Sí, ¿no? Que hay magos Bueno, me que imagino yo que con, sí. con todas las Sí. disciplinas un poco. Sí, yo creo que más es artísticas, ¿no? Porque Artísticas, al sí, final me refería. pero artísticas al final tienes que tener algo que es muy difícil de enseñar, incluso muy difícil de comunicar. Sí, incluso me parece muy difícil cómo comunicáis a los alumnos lo que decías tú de la chicha, de la energía, de que se peguen a los muñecos, que al final lo entendemos cuando os oímos a base de copiar. Más difícil es enseñar algo que yo creo que se tiene que tener, ¿no? Que es ese carisma especial que dices, ostras. Exacto. Es se podría decir como una especie de sincronización emocional con lo que, Ya. con lo que estás viendo. Es sensibilidad. Y una energía inacabable, una entrega total, una concentración absoluta. En ese momento no debería existir nada más a tu alrededor. Y la concentración es otro de los puntos. Me imagino que habrá un momento Flacos. con los alumnos, que claro, no sé cuántos años lleváis dando clases, me imagino que desde que empezasteis con Pues ACE. empezamos, 2006, 2007, a dar las clases allí en la Ahí frontera. estabas tú solo. Sí, 2006. creo que estabas fue. en Con la cual han pasado un muchísimos montón de alumnos por. Y hay un momento en el que deis las clases en el que digáis, ahora ha despertado. Sí. Sí, se nota. Hay clics, eso que llamamos clics, hay varios clics. Pero además yo creo que la propia persona los siente, interioriza, los siente, Sí, ¿no? te das cuenta de que has comprendido o por primera vez has hecho algo. O sea, sobre todo hay una barrera emocional que tú tienes que, porque el mayor problema lo tienes contigo mismo. Sí, la Entonces- vergüenza esta, ¿no? Tú tienes que permitirte a ti mismo ir a un sitio que es muy incómodo. Ya. Y cuando de verdad llegas a ese sitio y ves el resultado y te das cuenta de que no estaba tan mal, ni crees que es tan exagerado, ni crees... Entonces, a partir de ahí puedes empezar a trabajar guay con las emociones. Lo que pasa es que llegar a ese punto es más complicado de lo que parece. Oye, ¿y alguna meta por conseguir? ¿Algo que tengáis en mente? Pues a mí me molaría... Ya hicimos cine varias veces, que fue como lo que ha comentado él. A mí me gustaría llenar la sala más grande de Kinépolis, la 24, con alguna peli que solo se haya hecho con alumnos del estudio. Buah. Eso sería... ¿Tenéis muchos alumnos en activo actualmente? Bueno, claro, casi toda la gente que está doblando a nivel profesional han pasado
por nuestra escuela, entonces los conocemos Pues como es si un los orgullo, hubiéramos claro. parido, ¿no? Sí, ¿no? Son como... Sí, no, Pero te alegra ver cómo han evolucionado Claro, sí, y cómo van autónomamente o sea, por ahí. es que han o salido, cómo casi todos han trabajan. salido de Sí, de sí. Black. Muy bien. Entonces, a mí me encantaría ir al cine y ver la sala 24 llena. Claro. Una peli solo hecha por gente que se ha formado en la escuela. Bueno, con la trayectoria que lleváis lo conseguiréis, porque cada vez son más los que están Exacto. actuando que han salido de Sí, vuestra sí, escuela. Sí, vamos camino de ello. Al final, ver que gente que... Es que es muy gratificante personalmente. Cuando tú llamas a alguien para que haga su primera frase, no se le olvida. No, es un momento Y- histórico. O sea, Y ver esas un caritas de Emoción. sufrimiento, emoción, de llanto, de alegría, de estar ahí es muy guay. Luego cuando los ves salir y que se ganan la vida de esto y van a un estudio y van a otro y entre ellos mismos que vienen del mismo sitio se ven en otro sitio Claro. y, Sí. y todo eso Pero es que sí que es genial. cierto que parece fácil, pero asusta mucho. Es decir, cuando llamáis por primera vez para hacer la primera frase, o sea, es que yo lo pasé peor que la primera vez que actué en un teatro Sí. lleno. Sí, sí. Porque al final ahí solo tienes a una persona o a dos que son Rafa y Antonio, pero impone más que un teatro lleno, porque al final es que es lo que dices, son tantas cosas que al final en el teatro tú te dejas llevar, estás ensayando muchísimo tiempo para eso. Ahí llegas y te dicen, esto es lo que tienes que hacer. Y, ostras, De adelante. da vértigo, da vértigo. Y encima, no sé, a las 8 de la mañana que se empieza. bueno, esa es otra. Tienes que enamorarte a las 8 de la mañana. Claro. O cabrearte Ya de 2 mucho. kilos colgando. Sí, de los yo ojos, considero imagínate. que el mayor problema del doblaje es la inmediatez. Claro. Porque tú no tienes un partner al lado, no te sabes el guión, no estás vestido, no estás tal. Tú entras y dices, pues mira, te han matado a la hija. Y dices, ¿cómo? ¿Cómo me tengo que Sí. meter ahí? Y claro, Llora. ese salto emocional de llevarte ahí a ese extremo, en cuestión de 15-20 segundos hay que tener muchas Sí. muchas tablas. Bueno, ya estamos a punto de que suene la alarma, pero antes que nada, Rafa, ¿hay algún actor que te gustaría ponerle voz? ¿O algún personaje de ficción que te gustaría ponerle voz? Pues no especialmente. No tengo así ningún deseo ferviente de doblar a nadie en concreto. Me han ido cayendo personajes que me han encantado y ¿Como muy por ejemplo? difíciles. Alguno. Para mí de lo más difícil, pues una de las últimas que ha hecho John Malkovich, por ejemplo, ¿cómo se llama? Séneca. La peli de Séneca. Dificilísimo. Un reto. Hombre. ¿Siguen ponerle siendo voz. retos para ti enfrentarte Sí, no, a papeles de... dificilísimo. O sea, un reto dificilísimo de esforzarme a tope y aún así no quedarte satisfecho del todo con algunos takes, de decir, coño, aquí podría haber... O sea, os aseguro que lo hice a tope, te dicen que queda bien, pero yo sé que aquello todavía podría estar mejor. O sea, ¿Le faltaba nunca paras- chicha? No, Ah, chicha no, pero es cuando tienes a un actor original tan genial y tan maravilloso, improvisando y haciendo de todo, y dices, bueno, tienes que reconocer tus límites actorales y los límites de tu profesión, que cuando un trabajo originalmente está tan bien hecho, como mucho puedes intentar igualarlo o acercarte un poquito. Pero ¿sabes? al hilo de lo que estás diciendo, Hay que ¿no tener crees que ese punto de humildad, ¿sabes? Sí. Y yo creo que incluso los actores de doblaje en muchas ocasiones mejoran la interpretación original? Eso pasa la mayoría de las veces. Porque la voz Sí. que se le pone en España es una voz Más potente y a lo sí. mejor el actor no la tiene tan potente. No, claro. En casos famosos como Clint Eastwood. Eso es. Claro, tú oyes. Bruce Willis, por Bruce ejemplo. Willis. Claro. ¿Y alguna producción que os gustaría que cayera en Black Noise? A ver si desde aquí es un reclamo y os llaman, yo qué sé. ¿Algún tipo de producción que os gustaría más que fuera algo de anime, algo de real, algo de cine? O sea, a mí me gustaría más series bueno, rollo serie, pues no sé, la nueva Juego de Tronos o algo Ya. del estilo. Ah, bueno, Claro, eso estaría guay. estaría bastante, Bueno, bastante vamos a ver. guay. Uno de las ideas fundamentales por las que creamos la nueva marca Black Noise y nos asociamos y fuimos a por más, era porque, por lo menos eso yo lo tenía ya de inicio, uno de los motivos que me impulsaron a tener mi propio estudio de doblaje era intentar equipararnos a Madrid o Barcelona, que nos llevan muchísimos años de Sí. ventaja. Y aquí en Valencia nunca se había trabajado en castellano, en doblaje en castellano, ni nada por el estilo, ya había muy poquito. Y la idea era, pues, como no sé, una panacea de intentar formar a gente, Sí. ser cada vez más, que se trabajara en castellano, hacer una peli de cine, lo que os comentaba al principio, y la cosa se ha ido liando, nos hemos ido liando, Bueno. y ahora pues hay muchos actores y actrices de doblaje, tenemos un elenco importante, hace falta más, por supuesto. Incluso empresas de Madrid y de Barcelona se han montado sus propios estudios en Valencia porque han visto que hay
Pues Qué nada, bendita potencia. locura, Que bendita. hay cierta calidad también, ¿no? Qué bueno. Bueno, y eso en parte Y también es seguimos gracias, ahí. es gracias a Black La Noise. función va a comenzar. Ahora sí. Vaya, mira. La voz de Dios. respeto a los Ahí espectadores Ahí y a estamos. los La voz de finalistas. Dios. Bueno, pues entramos en la sección. Corre, que te pillo. Como hoy tenemos dos invitados, que es la primera vez que tenemos dos invitados. Exacto. Mira, tú vas a hacer el corre, que te pillo para Antonio. Vale. Vale. Yo para Rafa, nos vamos alternando. Vale, Son combinamos. preguntas cortas con dos opciones de respuesta que elijáis una. Vale. La que queráis. Vale. Venga, ¿Empiezo yo? Venga. ¿Cabina o sala de mezcla? Sala de mezcla. ¿Micrófono o atril? Micrófono. ¿Anime o western? Anime. ¿Locución publicitaria o doblaje emocional? Doblaje emocional. ¿Newman o Shure? Newman. ¿Guión impreso o tablet en cabina? Tablet. O sea, tablet, pantalla grande, que ya no veo bien. ¿Take largo, bien hecho o corto a la primera? Los dos bien hechos. ¿Interpretar o dirigir? Interpretar. ¿Café antes de grabar o cerveza después? Café. ¿Cine clásico o animación japonesa? Las dos. ¿Doblaje sincronizado o libre interpretación? Las dos. ¿Voz grave o versátil? Versátil. ¿Naruto o Boruto? Naruto. ¿Villano elegante o héroe agotado? Villano siempre. ¿Ruidito en toma o error de sincro? Error de sincro. ¿Alumno nervioso o alumno sobradito? ¿Alumno qué? ¿Sobradete? Alumno nervioso. Hombre, sobradete es fuera. O sea, intento eliminarlos de nuestras vidas. Vamos a por ellos. Sí, sí. ¿Take limpio o voz sucia pero auténtica? Uf. Voz sucia, pero auténtica. ¿Streaming actual o tele de los 90? Streaming actual. Si me hubieras dicho los 80, te habría dicho que sí. Pero en los 90 ya no. ¿Guión ajustado o libertad para improvisar? Guión ajustado. ¿Café solo o con leche antes de grabar? Cortadito, siempre. ¿Actor que no para de reírse o que nunca se ríe? Que no pare de reírse. ¿Risa en mitad de toma o fallo técnico épico? Risa en mitad de toma es perfecto. ¿Grabación a las 8 de la mañana o a las 11 de la noche? A las 8 de la mañana. ¿Anime o documental de naturaleza? Documental de naturaleza. ¿Alumno sobreactuado o alumno sin emoción? Alumno sobreactuado. ¿Voz en off o diálogo puro? ¿O diálogo? Puro. Diálogo puro. ¿Locutor publicitario o actor de doblaje? Actor de doblaje. ¿Doblaje de madrugada o clase por la mañana? Doblaje de madrugada. ¿Postproducción con prisas o grabación sin rumbo? Grabación sin rumbo. ¿CD o Spotify? CD. ¿Memorizar texto o leerlo con ritmo? Memorizar texto. ¿Proyecto con presión o proyecto aburrido? Proyecto de compresión. ¿Videojuego o peli de animación? Videojuego. ¿Doblador humano con fallos o IA con voz perfecta? Doblador humano con fallos. Sí, hombre, 100%. ¿VH nostálgico o streaming actual? VH. VHS. VHS. Sí, perdón. ¿Silencio absoluto en sala o caos creativo? No, silencio absoluto. Y la última mía, ¿Gandalf o Goku? Goku. ¿Doblador de Batman o narrador del Señor de los Anillos? Narrador del Señor de los Anillos. Ya está Bueno. aquí el corre que te pillo. Está bien. Está bien. Creo que las he acertado todas. Sí. Bueno, y es- ahora toca Para despedirnos la última sección la pregunta... que se llama... ¿Cómo se llamaba? ¿Qué quieres saber de mí? Es verdad. ¿Qué quieres saber de mí? Un invitado, nuestro último invitado, lanzó una pregunta y esta es. Si tuvieras que escribir y crear una obra, ¿qué te gustaría contar? No son escritores. Te la dejo aquí. ¿Qué A te- mí, en mi caso, es que me gusta mucho el terror y la ciencia ficción. Seguramente haría algo en... Algo rollo Stephen King. Sí. Terror y ciencia ficción. Me gustaban mucho las historias de la cripta y todas esas... Me gustan mucho las piezas cortas de terror y... Ah, muy a lo y de de- Narciso Ibáñez Serrador. Sí, aquello de sí. Historias para no dormir. Aquello, sí. Muy bien. Me gusta esa... Bueno, pues ya tenemos la Venga. respuesta. Ya que ha contestado... Bueno, si quieres, como yo ha me contestado quedo con la Rafa, tuya. pues entonces la pregunta para el siguiente invitado. Eh, Es cualquier persona del mundo de las artes escénicas. Pueden ser técnicos, dobladores, Bailarines. actores, a mí me gusta siempre directores. saber el por qué se dedica a esto. Muy bien. Pues ahí queda Pues la palabra. perfecto. Oye, me ha encantado esta entrevista porque he conocido muchísimo más el mundo del doblaje, el cual me apasiona desde Hemos aprendido pequeño mucho. y- Yo sigo con mi libreta. Sigue con él. Yo me voy a llevar. Prometo algún día, Alfredo, decirte lo he conseguido. Y yo quiero llevarme este libro del libro de la voz, que seguro que es súper También me, interesante. también Sí. me lo digo. Muy Lectura, interesante. lectura veraniega.
Lectura veraniega. Muy interesante. Rafa, Antonio, muchísimas gracias por contar con invitarnos. nosotros y por la Gracias. oportunidad. Y nada, que esperemos que sigáis triunfando como lo estáis haciendo. Y esperemos que acabéis pronto el estudio y En un par de añitos lo tenemos. Queda poco. Y que en breve nos veamos en la sala 24 de Kinepolis. Kinepolis. Por supuesto. Gracias por estar aquí. Gracias. A vosotros.